Bueno, ¿dudas de la clase del estudio pasado? ¿Por qué les digo clase? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso a lo que vimos. Bueno, vimos que realmente para poder hablar de Dios necesitamos conocerle, ¿no? No podemos hablar a la ligera o decir que Dios es algo si no le conocemos, ¿no? Vimos el ejemplo del mango ataulfo del Soconusco de Chiapas para que quedase claro. Pero vimos también que la condición de la iglesia hoy en día depende básicamente de nuestra condición, de nuestro conocimiento de Dios. Una iglesia centrada en el hombre ve a un Dios chico y por eso termina siendo un hombre muy chico, porque no alcanza a ver que realmente somos hijos de Dios y que ese Dios es un Dios eterno, es un Dios santo, es un Dios fuerte, todopoderoso, justo, verdadero. Vimos algunas desviaciones que se han presentado, como el libre albedrío, el decisionismo o el ver al hombre no tan malo. Y vimos también otras infiltraciones que ha tenido el mundo de hoy, como es el naturalismo, el deísmo, el arminianismo, como la filosofía, muy bien, y la ciencia son los que influyen, han influido grandemente en nuestro conocimiento y en nuestro acercamiento de Dios. También vimos el ejemplo, recuerdan, de la parábola que pone MacArthur en su libro de los 6 ciegos, que terminan describiendo a un elefante en forma parcial, y muchas veces así estamos porque no conocemos a Dios, porque no nos acercamos a conocerle a través de la palabra. Finalmente eso nos lleva a la idolatría, porque terminamos formando un Dios que no es el Dios de la Biblia y terminamos adorando un Dios diferente del que está revelado. Vimos cómo también Dios mismo manda a que seamos adoradores en espíritu y en verdad, y para verdaderamente serlo necesitamos conocerlo. No hay de otra, no podemos hacer un fuego extraño, una adoración propia, si no es a través más bien de su revelación que nos muestra cómo es Dios, quién es Dios, ¿sí? Finalmente también vimos cómo demanda Dios esa adoración íntegra de nosotros, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que eso va ligado con el conocimiento de su palabra, con entenderla, conocerle, y realmente en la medida en que nosotros vayamos conociéndole, vamos a ver más a un Dios auténtico que nos va a llevar más a adorarle y a humillarnos. Vimos igualmente cómo necesitamos creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero no solo fe acerca de que Dios existe, sino que el Dios de la Biblia, tal como se ha revelado, es ese Dios. ¿Por qué? Porque ese es el galardonador de los que le buscan. ¿Okay? Vimos igualmente que la verdadera sabiduría está en el conocer a Dios. Y terminamos hablando del conocimiento íntimo de Dios. Que no basta un conocimiento superficial, no basta el conocimiento meramente intelectual a través de la Biblia, no debemos de buscar la teología por la teología misma, sino que ese conocimiento nos lleve a conocer verdaderamente a Dios. ¿Recuerdan cómo vimos cómo la Biblia habla en paralelo de este conocer en una forma metafórica, por decirlo así, de cómo son las relaciones entre un marido y una mujer y su mujer? De la misma forma, esa intimidad es la que demanda Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios el que conoce a quienes, a los suyos. ¿Sí? Eso no obsta que sea omnisciente, sino se refiere justamente a esa intimidad. Y terminamos en Juan 10, 14, 15, que vamos a empezar a través de él. Juan 10, 14 y 15. ¿Dudas? ¿No? Ok. San Juan, ¿verdad? Ajá. Capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vemos esa intimidad a la que estamos llamados a conocer a Dios, que sea un verdadero, íntimo, auténtico conocimiento de Dios. ¿Cómo se va a desarrollar? Primariamente a través de la oración y el estudio de la palabra. Pero también hay otros medios de gracia, como son el congregarnos, la predicación, el escuchar la predicación de la palabra, el tomar los 2 sacramentos que están en la Biblia, no más. No los inventados por el hombre como en otras religiones, sino tomar esos elementos también nos lleva a la comunión, pero necesitamos conocerle, si no, ¿cómo vamos a saber lo que estamos haciendo en el bautismo? ¿Cómo saber lo que realmente es la Santa Cena? Si no conocemos al Dios del que estamos hablando, si no conocemos realmente por qué estamos haciendo lo que estamos llamados a hacer. Ya les comentaba, el conocimiento vacío no puede ser un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque finalmente eso nos lleva al orgullo, al engreimiento, al creernos mucho, a la soberbia. Hace rato estábamos platicando acerca de la oración e incluso, tenemos que tener cuidado cuando esa propia oración nos puede llevar a un cierto orgullo. ¿Cómo puede pasar? Bueno, a veces estamos orando tanto tiempo, tanta intimidad, y de repente nos levantamos diciendo, ¡wow! Soy un super cristiano. Uy, pues ahí está el orgullo. Tengamos cuidado con ello. Dios es Dios. Y si llegamos a la intimidad con Dios, es gracia, es misericordia de Dios. Clamemos a Él. Pidámosle hambre, pidámosle sed de Él. Pidámosle que nos llene, que nos guíe a tener esos tiempos de intimidad. Pero nunca nos gloriemos de ello, porque si hoy tenemos acceso a la presencia del Padre, no es por nada nuestro, es por Cristo. Es Cristo el que nos da esa entrada. El conocimiento que tengamos de la palabra no debe de ser, insisto, un conocimiento nada más de lo que dice o lo intelectual, sino es un conocimiento que nos debe llevar a buscar a Dios, a conocer al Señor que está detrás de las Escrituras. Finalmente, ese conocimiento, ¿qué va a provocar? Va a provocar que seamos transformados, que seamos obedientes, que le adoremos. Porque si recuerdan, en los estudios pasados veíamos cómo nuestra adoración es toda nuestra vida. Y en la medida que nosotros vayamos conociendo con mayor intimidad a Dios, Él va a ir obrando más en cada momento de nuestra vida. Y eso va a llevar a una mayor adoración de Él. Pero sobre todo, tengamos presente que esto es para la gloria de Dios y no para la nuestra. Derivado de este conocimiento y de esta necesidad que tenemos, este mandamiento que nos da Dios para adorarle, es que David le dio el consejo a su hijo, al ser más sabio que ha existido después de Cristo, a Salomón. Vamos a Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Ya está el momento en que viene la sucesión de Salomón. David ya está por morir y está entregando el reino a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Reconocer viene del hebreo yadá, que se refiere a conocer, observar, tener cuidado o reconocimiento, ver con cuidado. Si
si nosotros no conocemos a Dios, si no entramos a esa intimidad, no le vamos a poder verdaderamente servir, y mucho menos le vamos a poder servir gustosamente. Cuando venga alguna tarea que hacer para los hermanos o para la obra de Dios, va a ser una carga. No lo vamos a hacer con gusto si no lo conocemos. Por eso, lugares donde nos saturan o nos llegan a saturar con actividades, al ratito nos cansan, porque estamos muy activos, pero con un bajo conocimiento de Dios. El conocer a Dios, el verdaderamente entrar a la presencia en oración, en estudio de la palabra, va a llevarnos a quererle servir por puro y mero amor y agradecimiento. Finalmente Dios irá modificando nuestros corazones poco a poco para que justamente ese servicio vaya siendo más perfecto, insisto, por la obra de Cristo en nuestras vidas y para su honra y para su gracia, para su gloria, para su honra y para su gloria. Es del corazón, no podemos burlarle. Por muy sonrientes que nos presentemos y digamos sí con mucho gusto, pero si en el fondo de nuestro corazón está esa dureza, esa cara dura que no sale quizás a la superficie, finalmente no es una verdadera adoración, no es un verdadero servicio. Es el conocimiento de Dios que nos va a llevar. Pero vean esta promesa que nos da, vean la última parte. Si tú le buscares, lo hallarás. Es una preciosa promesa. Él no se esconde. Hermanos, muchas veces andamos con que, es que Dios no se manifiesta. ¿Pero por qué? Porque estamos buscando milagros, estamos buscando más para el yo, para decir, quiero saber qué hacer con mi vida, con mi corazón, con mi hoy. Y no conocemos realmente a Dios. No estamos buscando al Dios que está detrás de la Biblia. John MacArthur pone de ejemplo el libro de Ezequiel en este tema, hablando de buscar a Dios. Un segundo. Sí, estamos. Si nosotros vamos al libro de Ezequiel, vamos al primer versículo de Ezequiel. Es que casi no lo veo. Después de Jeremías. Ajá, Jeremías, Lamentaciones y viene Ezequiel. Yo lo encontré súper rápido. Y con el celular. Ese libro está chiquito. ¿No? Bueno, no está tan chiquito, pero tiene mucho que no. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vamos al último versículo de ese mismo libro. En derredor entra 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Es Dios el centro. Jehová Sama es Jehová allí. Dios se está manifestando. ¿En qué momento de la historia estamos con Israel? Israel estaba en el exilio. Ellos, el pueblo, en su conocerse como el saberse el pueblo de Dios, se creían inviolables. Decían, este es pueblo de Dios, esta es ciudad de Dios, no le va a pasar nada. Sin embargo, es destruida. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. Y después, la misericordia y la gloria de Dios se revelan. Y vienen las promesas de la restauración de Dios. Dios quería que el pueblo diera fruto. ¿Se acuerdan cuando Jesús seca la higuera? Es una referencia concreta, expresa a Israel, que no había dado fruto. ¿Quieres que se recueste? ¿Sí? Es una referencia clara, específica, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por esa falta de frutos. Quería el fruto para poderlos bendecir. Pero había promesa de la restauración, y la promesa no era
en tanto por el pueblo, sino porque iba a ser el instrumento de Dios para traer al Mesías.